Recientemente el Papa Francisco tuvo palabras muy duras y muy firmes hacia quienes querían cuestionar la autoridad de un obispo chileno, el obispo de Osorno, al sur del país, el obispo Juan Barros. Todo esto fue un intercambio, algo impropio, una audiencia de los miércoles que fue capturada por un dispositivo móvil, por un teléfono, y que ha tenido un impacto importante en Chile, pero también en general en toda América Latina. Este tema del video de la respuesta del Papa es muy conocido en Chile, pero no en otros lugares. Entonces voy a dar un poco de contexto para que todos puedan entender de qué estoy hablando. Chile sufrió en la última década una serie de escándalos de algunos sacerdotes de mucho perfil y de mucha popularidad que fueron acusados y además corroborados como abusadores sexuales de menores. El caso más grave fue el que involucró al padre Fernando Karadima. Es difícil explicar cuán trágico fue este anuncio para Chile, especialmente para los católicos chilenos, porque el padre Karadima, ya muy mayor, era un emblema de un sacerdote modélico y en su parroquia durante décadas se había convertido en una institución especialmente por la promoción de las vocaciones entre los jóvenes. Numerosos sacerdotes e incluso obispos chilenos provienen, digamos, del apostolado hecho por el padre Karadima, y en algunos círculos se los conoce incluso por el nombre de los Karadima, los que provienen, digamos, de el discernimiento que este sacerdote les ayudó a hacer. Nunca fundó un movimiento, nunca fundó alguna organización, pero desde su parroquia se convirtió en un promotor de las vocaciones. Bueno, resulta que el padre Karadima tenía una doble vida. En otra abusaba de alguna de las personas a las cuales supuestamente debía orientar, y una de estas relaciones fue la que se detonó en la prensa, primero con enorme incredulidad, fue un proceso muy duro, que luego involucró a las autoridades eclesiásticas, que en buena medida se vieron igualmente sorprendidas como el resto de la opinión pública, y que obviamente recibieron una avalancha de críticas dentro y fuera de la iglesia por de alguna manera, durante su gobierno, haber permitido que suceda este escándalo del padre Karadima. Una de las vocaciones que surgió alrededor del padre Karadima, excelentes vocaciones, dicho sea de paso, muchos obispos, como digo, chilenos muy importantes en la vida pastoral de Chile, fue el Monseñor Juan Barros, a quien el Papa nombró como obispo de la diócesis de Osorno. Una de las personas que conduce las acusaciones de abusos sexuales que ya han sido determinadas por el poder civil y eclesiástico, el padre Karadima, ha sido condenado por el poder eclesiástico, por las autoridades eclesiásticas, a la suspensión de sus funciones sacerdotales y a la reclusión a la vida privada. Y en el poder civil no ha avanzado, en el poder público no ha avanzado las causas porque por su antigüedad lamentablemente han prescrito jurídicamente. Sin embargo, sigue habiendo una campaña de personas que se han convertido de víctimas en victimarios y que tratan constantemente de insultar a la iglesia, de agredir a la iglesia, y que cuando se nombró al obispo Jaime Coro como obispo de Osorno, se lanzó una campaña de propaganda contra el obispo, se lanzó una campaña de quejas dirigidas al Santo Padre para que el Santo Padre suspendiera el nombramiento y dejara al obispo Juan Barros sin diócesis. Esto el Papa ya lo ha hecho en otros lugares, lo ha hecho en la arquidiócesis de Minneapolis-Saint Paul y en la arquidiócesis de Kansas City-Saint Joseph en Estados Unidos. Entonces al Papa no le tiembla la mano en tomar decisiones cuando existen casos de abusos sexuales involucrados. Pero en este caso era un montaje donde entre las pseudo víctimas y la
izquierda liberal anticatólica y algunos cooperadores al interior de la iglesia, los topos del secularismo al interior de la iglesia, comenzaron esta campaña con Monseñor Juan Barros. El Papa, sin embargo, confirmó el nombramiento y actualmente Monseñor Juan Barros es el obispo legítimo, lícito de Osorno. El video al que me refiero entra a tallar cuando se hizo conocido, recién hace pocas semanas, de un encuentro que sostuvo el Papa el 6 de mayo, cuando el secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal de Chile, el señor Jaime Coiro, le dice al Papa que la iglesia de la ciudad de Osorno está rezando y sufriendo por usted. O sea, el secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal se atreve a decirle al Papa que la iglesia en Osorno está sufriendo por culpa del Papa. El Papa Francisco, en este video, en este intercambio con Jaime Coiro, le dice: Osorno sufre, sí, por tonta. Y dijo: piensen con la cabeza y no se dejen llevar por las narices de todos los zurdos. Es decir, zurdos es un término común utilizado en Argentina, un término argentino, para referirse a la izquierda política y sociológica. Y esta respuesta ha causado supuesto alboroto y escándalo en Chile. ¿Por qué ha causado escándalo y alboroto? Por una sencilla razón, porque existe una narrativa equivocada del Papa. No voy a mencionar aquí mi opinión personal sobre el comentario del señor Jaime Coiro. Lo único que voy a decir es que el señor Coiro, que es un veterano de la vida eclesial en Chile, sorprende que le haya dicho al Papa que la iglesia en algún lugar sufre por culpa del Papa, sufriendo por usted. Una persona que representa a la Conferencia Episcopal se ponga a hacer trabajo de zapa, es decir, de cavar en contra de un obispo para quien él trabaja, que es miembro de la Conferencia Episcopal. Pero, como digo, me voy a reservar mis comentarios de lo que esta intervención frente al Papa me suscita. Pero el Papa tiene las ideas muy claras y efectivamente lo que sucede en Osorno es una acusación que quiere avergonzar a la iglesia. Eso es todo lo que quiere. Quieren un cuero cabelludo, como los indios pieles rojas cuando capturaban a un cara pálida, ¿no? Necesitaban, como símbolo de su triunfo, un cuero cabelludo, cortarle el cuero cabelludo a alguien y quieren exhibirlo y exponerlo. Y han puesto sus miradas en Juan Barros. Y cualquiera que, como el señor Jaime Coiro, contribuye con esta narrativa, está traicionando a la iglesia. Sencillamente. Está traicionando el servicio a la iglesia. Así de sencillo. Entonces el Papa dijo: muy bien, Osorno sufre sí por tonta. Es decir, si alguien sufre en Osorno, no por esta razón. Que nadie sufre. La gente ya la ha aceptado al obispo perfectamente. Son los maquiavelos de la política eclesial quienes quieren empujar esta narrativa para tratar de impresionar al Papa y tratar de sacarle algunas declaraciones que sirvan para esta narrativa izquierdista, como la califica el mismo Papa. Entonces estas declaraciones son muy acertadas, muy claras, absolutamente defensibles y además una buena lección para aquellos que creen que al Papa lo pueden traer por las narices. Oremos por la iglesia en Chile y oremos para que Monseñor Juan Barros pueda realizar su ministerio pastoral con la libertad que se merece como sucesor de los apóstoles. Que tengas un buen día.